Capítulo 14. Durante el resto del día, todos los hombres del rancho, así como voluntarios del pueblo y el propio John, hicieron indagaciones sobre el forastero, y buscaron cualquier pista sobre la desaparición de Mary. Todo Rosebud se había indignado al saber la noticia, y no dejaban de llegar muestras de apoyo tanto para Molly como para John. Pero Molly apenas prestaba atención a todo el barullo que se había formado en el rancho, y permanecía en el interior de la casa, custodiada por una Guadalupe que no la dejaba sola. La mujer se esforzaba para que Molly estuviera tranquila, y no permitía que la atosigaran o que le metieran en la cabeza falsas esperanzas. Y aunque Molly no parecía darse cuenta, le estaba agradecida por su preocupación, pero no podía evitar ir hacia la puerta cada vez que venía un jinete, por si éste traía noticias o era John. Su marido se había marchado hacía una hora a comprobar él mismo las huellas que se alejaban del lugar donde había estado Mary, y desde entonces lo estaba esperando intranquila. Si bien desde la desaparición de la pequeña, John había estado organizando la búsqueda desde la casa, había llegado a un punto en que tuvo que marcharse y comprobar por él mismo las huellas que habían encontrado. Molly comprendía que lo estuviera consumiendo el no poder salir él a buscarla personalmente. Lo sabía porque ella misma tenía ese desasosiego, y se sentía una inútil al no poder hacer otra cosa más que rezar por su pequeña. El sonido de unos cascos al galope acercándose a la casa hicieron que Molly se levantara de su asiento en la cocina, y saliera corriendo hacia la puerta de entrada. Resignada, Guadalupe suspiró y miró el consomé que ahora se enfriaba sobre la mesa. Y había costado horas conseguir que Molly aceptara probarlo, y cuando ya parecía más calmada y receptiva a comer un poco, todo se desmoronó. «Parece que viene alguien», dijo Molly cuando ya salía de la cocina. «Podía haber esperado unos minutos», farfulló Guadalupe ante la inoportuna visita. Aunque debía reconocer que ella misma se moría de ganas por saber algo de la pequeña, y entendía la agitación de Molly. Desde la puerta, Molly observó al jinete que se acercaba, y cómo John, junto a un par de hombres, salían a su encuentro desde detrás de la casa. Indudablemente, regresaban de comprobar las huellas. Molly también observó que John había apostado un hombre armado para resguardar la puerta de la casa, pues éste la saludó llevándose su mano al sombrero cuando la vio salir. Luego, el peón se apartó y le dejó paso, y Molly pudo ver perfectamente que en sus manos llevaba un rifle. «Quédate en la puerta junto a Eric», le gritó John en cuanto la vio aparecer. Él mismo se había colocado frente a las escaleras que subían al porche, como si le indicara al jinete que tendría que pasar por encima de él para llegar hasta la casa. Molly agradeció la preocupación de John por ella, aunque ahora lo que más le urgía era saber quién era ese jinete y qué quería. «Parece que es Scott», volvió a gritar John a nadie en particular, cuando el jinete estuvo lo bastante cerca como para identificarlo. Un minuto después, Scott llegó a donde ellos se encontraban, alzando una nube de polvo al frenar en seco. «Traigo noticias», soltó incluso antes de bajar de su caballo. «Vayamos al cobertizo a hablar». «John Norris, ni se te ocurra mantenerme apartada de esto», afirmó enfadada Molly mientras se les acercaba a zancadas. John no pretendía ocultarle a ella lo que averiguase, pero creyó mejor que antes supiera él la noticia. De esa manera, quizá, al contársela a él, podría minimizar los daños si había descubierto algo doloroso. Scott pareció darse cuenta de lo que su amigo pretendía hacer y de sus motivos, y se adelantó unos pasos para hablar con él. «No pasa nada, John. Lo que tengo que decir puede escucharlo Molly». Durante unos segundos, John pareció debatir si debía o no arriesgarse, pero al ver cómo Scott lo miraba convencido, y que Molly esperaba de brazos cruzados, aceptó sin poner objeciones. «Está bien. Entonces entremos en casa». Sin más, los tres se dirigieron al interior y fueron a la cocina. «¿Qué has descubierto?», preguntó John nada más entrar, mientras Molly volvía a su asiento y apartaba a un lado el consomé. «Como sabes, he ido al rancho de Curtis para preguntarle si había visto algo extraño esta mañana». La mirada que le dirigió a John le dijo que también había ido a averiguar si conocía al pistolero. John asintió dando a entender que había captado el doble sentido de sus palabras. «Pues resulta que Curtis no está ni en el rancho ni en Rosebud». «¿Cómo que no está? ¿No ha podido desaparecer?», preguntó John enfadado mientras Molly les observaba sin perderse detalle. «Según una de sus criadas, se ha ido esta mañana a Helena». «¿A la capital? No tiene sentido. ¿Qué iba a hacer Curtis en Helena?». «La mujer me dijo que él tenía un negocio urgente que requería de su presencia». John bufó, cada vez más convencido de que Curtis estaba implicada en el secuestro. «Es la mayor sarta de mentiras que he escuchado en años», aseveró con enojo. «¿Se sabe algo del sheriff?», preguntó Scott. «Aún no.
Frank mandó a uno de los muchachos a buscarlo. El alguacil asegura que si lo encuentran donde dijo que iba a estar, tardarán 2 días entre llegar, localizarlo y regresar. Entiendo. Durante unos segundos, ambos hombres permanecieron en silencio, como si estuvieran recapacitando sobre los nuevos datos. Entonces, la voz estrangulada de Molly llamó la atención de ambos. ¿Qué quiere decir todo eso? John se le acercó, se puso delante de ella de cuclillas y le cogió las manos. Eso significa que Curtis sabe algo y se ha marchado para ponerse a salvo. Pero, ¿por qué iba a querer secuestrar a Mary? Si está implicado y se descubre, irá a la cárcel. ¿Qué sale ganando con eso? John le apretó las manos y suspiró, pues Molly tenía razón, y mucho se temía que este asunto iba a acabar mal. No creo que Curtis esté pensando con claridad. Como tú dices, no es lógico que secuestre a Mary para conseguir lo que quiere. El pedazo de tierra. Así es, respondió John. ¿Pero de qué le sirve esa tierra si acaba en la cárcel? El silencio de John y su mirada asustada le dieron la respuesta a Molly. ¡Oh, Dios mío!, exclamó ella. Sin poder remediarlo, Molly comenzó a llorar, pues no le gustaba cómo podía acabar todo. Tranquila, Molly, le dijo John mientras acariciaba sus manos. ¿Cómo puedes pedirme que esté tranquila, cuando ese loco ha secuestrado a Mary para castigarte? Puede hacer lo que quiera con ella. No creo que sea tan tonto, intervino Scott. Una cosa es que una niña desaparezca y se le pueda culpar a él, y otra que tenga que responder por un asesinato. Al escuchar la palabra asesinato, el llanto de Molly se agravó, y John tuvo que abrazarla para intentar consolarla. Como dice Scott, no será tan tonto, le dijo él. Seguro que solo pretende asustarme para que le venda las tierras. Tienes que hacerlo, John. Mary es más importante que esas tierras. Lo sé, Molly, y estoy dispuesta a firmar lo que sea con tal de que nos devuelva a Mary. Si antes ella no estaba convencida de sus sentimientos por su esposo, ahora lo estaba. Lo amaba. Solo así se explicaba el estallido de sensaciones que se produjo en su corazón cuando lo escuchó decir que vendería sus preciosas tierras a cambio de una niña a la que apenas conocía y que le había sido impuesta. Sabía que ese no era el momento de preguntarse si también haría lo mismo por ella, y si la creería más importante que sus tierras. Necesitando de alguna manera sofocar ese amor, Molly se lanzó al cuello de John, que la recibió con un cálido abrazo. Solo entonces ella pudo volver a respirar, y a tener la esperanza de que aquello fuera una estrategia para asustarles, y que John firmara. Ojalá todo termine pronto, susurró Molly con la cabeza apoyada en el hombro de su esposo. Probablemente, dijo John. Mañana mismo estará aquí, con unos documentos redactados por unos abogados de Elena, para que yo los firme. ¿Eso crees?, le preguntó Molly, más esperanzada. ¿Para qué si no ha ido a Elena? Además, querrá tener todo solucionado para cuando venga el sheriff. Molly asintió visiblemente calmada. El abrazo de John le había sentado bien al haber alejado parte de su tensión. Comenzó a limpiarse las lágrimas de la cara, al mismo tiempo que se repetía a sí misma que pronto terminaría todo, y tendría a Mary de nuevo a su lado. Encárgate de ella, Guadalupe, le pidió John a la mujer, que no tardó en obedecer. Intentaré que coma un poco de consomé, le dijo la empleada mientras se acercaba a Molly. A John no se le escapó la mirada que Guadalupe le lanzó, ni cómo se había mantenido callada en un rincón de la cocina. Tampoco tenía dudas sobre lo que pensaba Scott. Vayamos fuera, le susurró John a este para que Molly no se enterara, pues ahora ella estaba hablando con Guadalupe. Hay más, ¿no es así?, le preguntó Scott cuando ambos estaban en el porche y John contemplaba el sol, que pronto se escondería para dar paso al crepúsculo. No necesitaba un pistolero para secuestrar a una recién nacida, declaró John. Tampoco tiene sentido que lo haga por un pedazo de tierra, si tiene que arriesgarse a acabar en la cárcel. Entonces, ¿qué crees que pretende hacer? No tengo ni idea, contestó John. Y por eso estoy tan asustado. ¿No crees que mañana regrese y todo se solucione?, afirmó Scott mirando también al horizonte. Algo va a pasar mañana, pero que me cuelguen sí sé que va a suceder. Lo único que sé es que todo este asunto se le ha ido de las manos a Curtis. Y al no estar el sheriff, nos toca a nosotros solucionarlo. Sabes que puedes contar conmigo, dijo Scott serio. Lo sé.
Y si no fuera porque sé que no estoy solo, me habría vuelto loco. La palabra loco cobró vida en su mente como si fuera la única que tuviera sentido en todo este enredo. Curtis tendría que estarlo para haber hecho algo así. Por desgracia, todo apuntaba a que ese era el caso, pues era el único motivo que podía explicar que matara a unas vacas para hacerle vender unas tierras, que lo amenazara con documentos falsos, y ahora, que secuestrara a un bebé para conseguir una pequeña parcela, en comparación con el resto de tierras que poseía. Loco, era sin duda la clave. Y nada podía acabar bien cuando se trataba con locos. Dios Todopoderoso, ayúdanos, rogó alzando la vista al cielo, pues solo un milagro podría hacer que las cosas se solucionasen. Y mientras este pensamiento se lo llevaba el viento, el sol daba paso a una noche que nunca olvidarían.